Y nosotros vamos a un hogar en este momento. Vamos a un hogar y viajamos y acortamos distancia porque vamos hacia México, hacia allí nos vamos porque nos están esperando nuestros amigos Roberto y Araceli. Ellos pertenecen a los grupos de mutua ayuda en duelo Resurrección. Y en este acompañamiento en el duelo, el ciclo que hacemos todos los lunes y en este último mes de forma muy testimonial, vamos a conocer la historia de vida de ambos. El título, ¿cómo hacer el duelo en forma matrimonial? ¿Cómo es esto de poder hacer un duelo personal y a la vez matrimonial? ¿Los recibimos a ellos? ¿Están allí? Roberto, Araceli, bienvenidos. ¿Cómo están? Verónica los saluda por aquí. Hola, hola, muchas gracias porque nos invitaron a Hola. participar en este tema tan bonito, Bueno, sobre todo pues tan delicado, ¿verdad? Como es el duelo en el matrimonio. así Muchas es. gracias, Verónica. Agradecemos de verdad Gracias a estar ti. aquí. Muchas gracias, gracias. Gracias a ti, Araceli. Muchas gracias. Estábamos hablando con Roberto en estos últimos días por la invitación también del padre Mateo Bautista, quien se encuentra de gira, decimos, ¿no? Expandiendo la riqueza de los grupos de mutua ayuda alrededor del mundo, muchos lugares de España en este momento. Así que le mandamos un fuerte abrazo al padre Mateo. Digo, gracias, porque estas últimas semanas estuvimos escuchando testimonios muy importantes y este no es la excepción. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un gusto conocerte y un gusto estar aquí con ustedes apoyándolos en este tema y esta labor tan bonita. Aquí estamos desde Chiapas, Bueno, bueno, México, un lugarcito muy chiquito como bien. Tuxtla Gutiérrez. Bien, ¿cómo se presenta el día y qué hora es allá, no? Porque hay una diferencia horaria. Y son exactamente la 1:32 p.m. Hace mucho Ah, calor, estamos más o menos como a 41 grados centígrados, 40 grados centígrados. Es una zona muy cálida, estamos como a 500 metros sobre el nivel del mar y estamos con mucho calor. bien, nos viene bien que nos compartas eso, Roberto, porque en Argentina hace mucho frío, mucho frío. Estamos en un otoño muy frío, así que va a venir bien estas palabras para aquellos que tengan esta sensación de cercanía con ustedes, que la van a tener, y sobre todo compartir este paisaje maravilloso. Roberto, me compartías que este programa llega en una fecha aniversario, una fecha especial, pero antes de contarme cuál es esa fecha aniversario, comiencen a contar su historia. Empieza la historia de este trabajo de duelo? Primero, cuéntenos, ustedes son matrimonio hace cuánto, cómo se conforma la familia de ustedes, y después en qué momento comienza la necesidad de que el alma y todas las dimensiones, ¿no?, de ustedes comiencen a hacer un trabajo de duelo. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto que están casados? Bueno, nos estamos casados de hace 22 años, vamos a cumplir 23. Eh, Fue algo muy bonito porque realmente dilatamos muy pocos de novios, solamente 6 meses de novios y llevamos 22 de casados. Felizmente casados, a Dios gracias. Nació en el 2002 nuestro primer hijo, que se llama Roberto, igual que el papá. Y a los 2 años siguientes, en el 2004, nace Diego y pues Ujú. empezamos la crianza de los hijos, 2 hijos que se llevan exactamente 2 años, que, que éramos inmensamente felices porque realmente pues me consagré a los hijos, somos abogados de formación y Ujú. veníamos trabajando tanto en el despacho como en casa, yo un poco más en casa, realmente apoyé muy poco tiempo a Robert, porque yo sentía que mi vocación era ser madre, ¿no? Y entonces me dio la Mm. oportunidad, ¿verdad? Porque la situación económica lo permitía, pues estar más tiempo con los chicos. Y bueno, Diego, precisamente hoy, tú lo acabas de decir, un día como hoy, Diego nació y gozamos de este hijo por 15 años. El 8 de septiembre de 2019, perdón, muere Diego y a partir de ese momento, pues
empezamos a caminar nuestro duelo. Nunca nos imaginamos, ¿verdad? Vivir esta situación, jamás ni en nuestras peores pesadillas nos hubiéramos imaginado, pues ser padres en duelo. Así es como comienza esta aventura de empezar a caminar y a vivir sin nuestro amado hijo. ¿Cómo empieza esto? ¿En qué circunstancias fallece Diego? ¿Fue por una enfermedad? ¿Fue en forma repentina? Porque quizás esto también, ¿no? Tenga que ver con la empatía que puedan llegar a tener con otros papás que pasaron exactamente lo mismo, ¿no? La historia de la muerte de mi hijo es un poquito peculiar. Mi hijo empieza con un problema gástrico, lo diagnostican con una apendicitis, entra a cirugía, y resulta que en cirugía pues se dan cuenta que el intestino de mi hijo estaba a punto de perforarse por una salmonela mal diagnosticada. La salmonelosis aquí en Chiapas es muy común y es una de las enfermedades más peligrosas de las enfermedades gástricas. Mi hijo sale bien de la cirugía, estuvo 6 días en cuidados hospitalarios, en un hospital particular aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y por mala praxis del hospital le inoculan una bacteria a su sistema a mi hijo mediante un suero. Y esa bacteria empieza a generar una falla orgánica múltiple, una de las bacterias más difíciles de curar, hospitalarias, y mi hijo tiene que entrar a un hospital de tercer nivel, que aquí en nuestra ciudad se llama el Hospital Pediátrico, un hospital de tercer nivel, y ahí es donde lo diagnostican, ahí nos dicen qué bacteria fue la que le inocularon y cómo se infectó mi hijo, y esa bacteria lo lleva a que mi hijo falleciera 6 días más. Entonces, en total, mi hijo estuvo internado 12 días en hospitales. Y ahí es donde nuestra historia empieza y nuestro dolor empieza a hacerse parte de nosotros, ¿no? A vivir con ese sufrimiento y conocemos realmente lo que era sufrir y sufrir de manera fuerte. ¿Cómo fueron esos primeros días? Me imagino el dolor inmenso, ¿no? Indescriptible, absolutamente, pero ¿cómo ustedes hoy, con las herramientas que tienen, con la preparación que tienen como coordinadores de los grupos de mutua ayuda en duelo resurrección, y mirando hacia ese momento en particular de profundísimo dolor, ¿cómo estaban, no? ¿Cómo fue este impacto en ustedes en las 6 dimensiones? ¿Cómo se sentían corporalmente, emocionalmente, mentalmente? ¿Cómo fue esa escala de valores? Si cambió en algo en la relación con Dios, ¿no? En la dimensión espiritual. Cuéntenos cada uno en particular y después, ¿no? Vamos a charlarlo en forma matrimonial, cómo fue estos primeros tiempos, pero ¿qué han sentido? ¿Cómo se puede describir ese momento? Bueno, yo creo que ni en tus peores pesadillas te imaginas enterrar un hijo. Yo creo que ningún padre, ninguna madre estamos preparados para esto. Aunque ya sabemos que todo lo que van a hacer va a morir, jamás te imaginas que tú le vas a sobrevivir a un hijo. Entonces, cuando Diego fallece, estábamos devastados, devastados. Eh, no podíamos creer, ¿verdad? Que regresamos a casa sin él y que no podíamos, sentíamos que no podíamos vivir sin este hijo, ¿verdad? Fue una cosa brutal, me sentía perdida, yo realmente lloraba demasiado, demasiado, no podía controlarme, porque es algo que no puedes controlar, las lágrimas salen de forma natural, no podíamos controlar, yo 2 veces estuve en el hospital, una de ellas yo sentí que me infartaba, o sea, realmente yo llevaba todo el cuadro clínico de un infarto. Al llegar al hospital, me dicen, pues no, usted trae una crisis de ansiedad y la verdad es que no sabes qué hacer, no sabes cómo controlar, porque no solamente no sabes qué va a pasar con tu vida, no tienes un exceso de miedo,
miedo del futuro, miedo de no tener al hijo, miedo de que qué va a pasar, pero también, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Con nuestra vida. Realmente es algo brutal para cualquier padre que ha visto fallecer un hijo, ¿no? Regularmente cuando fallece un hijo decimos, he perdido un hijo. Ahí nos dimos cuenta que los que estábamos perdidos, pues éramos nosotros, porque nuestro hijo no estaba perdido, nuestro hijo sí sabíamos dónde está, ¿no? Dónde estaba en ese momento, pero nosotros éramos los que nos sentíamos perdidos, sin rumbo, sin saber a dónde voy y ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, ¿no? La relación con Dios pues queda totalmente dañada y, y rota. Es que ya, Roberto, en tu caso. en mi caso, sí que hoy que voy aprendiendo con lo de las dimensiones y que el padre Mateo nos ha enseñado pues todo este aspecto del duelo y que hemos aprendido aquí en el Grupo Resurrección, eh, empezamos a analizar y sí vemos cómo espiritualmente yo sentía que todo era culpa mía, no haber tenido la fe suficiente, que estoy pagando parte de los pecados que ha cometido uno en la vida y lo paga uno con la muerte de un hijo. Eh, Luego nos tocó precisamente antes de entrar en pandemia, entonces este momento que dejas de trabajar porque estás enclaustrado en una casa y nuestro círculo de amistad totalmente se fracturó. Me pasó como amigos me decían, es que Roberto, no quiero ni verte porque no sé ni qué decirte. Entonces, en el ámbito social tuvimos muchas pérdidas en cuestiones de amigos también que se alejaron en ese momento. En el trabajo, en el ámbito laboral, también se cierra el despacho, casi 2 años no trabajé. Y así intelectualmente deja uno de querer estudiar, deja uno de querer estar actualizado en los temas. Entonces, sí hay una agresión muy dura a todo el círculo, a todo tu círculo, el familiar y todo, ¿no? Nos tocó un momento muy complicado con mi hijo Roberto, porque mi hijo Roberto tenía 17 años en ese momento, mi hijo mayor. Entonces, en plena adolescencia, en pleno conflicto, en plenas peleas por el cambio de que ya no era un joven y se está convirtiendo en adulto. Entonces, sí nos tocó ahí una situación muy específica, muy delicada. Y yo creo que todo fue empeorado por la misma pandemia, que estuvimos encerrados tanto tiempo, ¿no? Con todos los miedos habidos y por haber, por la situación de no enfermarnos nosotros, de que no se fuera a enfermar mi hijo. Entonces, como matrimonio, muy difícil el estar juntos tanto tiempo y que había momentos en que no queríamos también ni siquiera voltearnos a ver, ¿no? Entonces, sí es muy difícil por cómo se dio también el momento, ¿no? El momento de la historia, que fue antes de pandemia. Entonces, sí es un poquito Claro, o complicado. sea, lo que están diciendo tanto Roberto y Araceli es que lo que pasó entre ustedes ahora ya a nivel matrimonial es que se resintió el vínculo, ¿no? ¿Cómo sobrellevaban el día a día? Es la pregunta. ¿Había momentos que podían poner sobre la mesa la muerte de Diego? ¿Se podían apoyar? ¿Había momentos donde se podían apoyar unos a otros? ¿O había más una lejanía y casi una ruptura entre ustedes? Bueno, yo creo que la providencia de Dios, porque hoy me doy cuenta que Él nos sostuvo en nuestras manos, definitivamente. Porque hoy también sabemos que el duelo tiene que ser matrimonial, no personal, pero, pero en ese momento sí nos aislamos, como Roberto dice, llega un momento que ya no queríamos estar juntos, pero yo empecé a buscar ayuda. A Dios gracias, empecé a buscar ayuda en el día número 9 del fallecimiento de Diego y, y yo tuve una respuesta inmediata
de él también, de decir, sí, vamos. Yo le decía, vamos a ir a tomar un encuentro, un retiro espiritual. Sí, sí, vamos. Este, mira esta lectura, mira tal material. Entonces sí hubo disponibilidad por parte de él, ¿no? Y eso, la verdad, no tengo cómo agradecerle a Dios porque en el matrimonio se corre un riesgo, Verónica, se corre un riesgo de terminar divorciados si no sabemos manejar esto. Mm. ¿Por qué? Porque la mujer duela de una manera y el varón duela de otra. Yo quería que él llorara conmigo todo el día como yo lo hacía, ¿sí? Y yo no comprendía, no entendía por qué él se comportaba de una manera distinta a pesar que él me apoyaba. En los grupos Resurrección entendimos que la psicología del varón es otra y la de la mujer es otra, ¿no? Y empecé a entender que no porque yo era mamá y había cargado a mi hijo durante 9 meses, lo había parido, lo había amamantado, yo tenía que sufrir más que él. Empecé a comprender que él también estaba sufriendo como padre, ¿no? Que no solamente yo como madre, pues sufría más que él. Y entonces, a Dios gracias, nos fuimos entendiendo y nos fuimos acoplando porque hubo mucha disponibilidad por parte de él de querer sanar esta herida honda y lacerante que te deja la muerte de un hijo. Sí, un punto que nos ayudó mucho, Ujú. vieras, fue que en el mes de diciembre, mi hijo fallece en septiembre, y en diciembre tuvimos un retiro espiritual con un grupo que era único específicamente de puros padres de duelo en la ciudad de Tabasco, México. ¿Qué pasó ahí? Que nos empezábamos a dar cuenta que no éramos los únicos que estamos haciendo. Ahí entendimos que esto no nada más nos afecta a nosotros, sino que habían casi 100 padres ahí que estaban en nuestra misma situación. Unos con más tiempo, otros con menos tiempo, y menos de un año, más de un año, y así todos los que estábamos ahí. Y vas viendo que unos ya han ido trabajando más y otros han trabajado menos, y te das cuenta de que esto no hay otro camino más que a través de un grupo, que en este momento tenemos la bendición de tener la coordinación del Grupo Resurrección aquí en Chiapas, y eso nos da a entender que ese es el camino, el trabajar en grupo, trabajar en matrimonio, trabajar en conjunto. Hay una frase que la voy a comentar ahorita, que es una frase de una señora que también es madre en duelo, y se le he robado a ella, y siempre digo que es gracias a ella que tengo esta frase, donde ella dice que los padres en duelo somos ángeles de una sola ala, que para poder volar tenemos que Ujú. estar abrazados, tenemos que estar en conjunto, si no, no podríamos volar, ¿no? Mm. Es cierto, qué imagen elocuente, querido Roberto Araceli, ¿no? Ángeles de una sola ala, hay que estar unidos para poder sobrellevar este dolor tan, pero tan, pero tan profundo, donde parece que toda la estructura de la vida y del matrimonio tambalea, pero con la ayuda correcta, abriendo el corazón y buscando ayuda, sí se puede salir adelante. Queremos conocer el resto de la historia, pero para ello le vamos a pedir a Mariana Carranza, nuestra operadora, un tema musical y seguimos desglosando muchos aspectos, ¿no? La necesidad de pedir ayuda, cómo es que duela un hombre y una mujer, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que comprender el uno al otro y respetar la manera de duelar de forma diferente, ¿no? Respetando todas las formas y compartiendo en el camino este mismo sufrimiento para poder elaborarlo cada uno, ¿no? En forma personal, individual, pero también en forma matrimonial. Roberto y Araceli, desde Chiapas, México, nos están contando su historia. Ya volvemos. I thought sooner or later the lights up above
We'll come down in circles and God made a love, but I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light. Muchas gracias. Estamos escuchando a Andrea Bocelli, su hijo Mateo. Muchas gracias por esta versión tan linda. Mariana Carranza, nuestra querida operadora. Estamos en este ciclo desarrollando esta temática tan fuerte, ¿no? Que es la muerte de un hijo y cómo se puede hacer el duelo, cómo se puede hacer el trabajo del duelo en forma matrimonial. Para ello tenemos esta invitación, ¿no? Tan linda que nos llega desde Chiapas, desde México, con la presencia de Roberto y de Araceli. Ellos hoy son coordinadores de mutua ayuda, de los grupos de mutua ayuda en duelo Resurrección, pero han hecho un largo camino, ¿no? Han hecho sobre ellos mismos un gran trabajo de duelo, como dice el padre Mateo, para poder llegar a ser hoy ayuda para otros hermanos. Roberto, Araceli, mirando para atrás, hoy con las herramientas que han aprendido en estos últimos años, ¿qué hicieron bien y qué hicieron mal en el trabajo del duelo? ¿Qué es lo que se podrían haber corregido a lo largo del tiempo y qué cosas se felicitan? Porque realmente utilizaron los recursos personales de cada uno de ustedes, los recursos de la gracia y los recursos comunitarios correctamente. ¿Cómo se evalúan de aquí mirando
hacia el recorrido que ya realizaron? Una gran pregunta, Verónica. Claro que hacemos cosas bien y cosas mal en el duelo. Una de las cosas, tal vez en mi caso, que hice mal es que me aislé mucho. Me aislé el no querer salir, el no querer ver a nadie. Creo que cuando el duelo se vive con amigos, con familia, tal vez puede pesar menos. Pero en ese momento, cuando tú estás empezando a caminar el duelo, sientes que nadie sufre más que tú, que a nadie le va a doler nada más que a ti. Y lamentablemente, pues hace sufrir a las personas que te aman, a tu madre, a tus hermanos, porque no permites ayuda, no te quieres dejar ayudar. Sientes que nadie está sufriendo nada más que tú, ¿no? Eso es por un lado. Yo creo que esas son de las cosas que más hice mal, ¿no? Otra cosa es pensar que solamente porque tú eres la madre, tú lo pariste, a ti te está doliendo más. Al principio sí lo llegué a sentir así, yo sentía que Roberto tal vez no le dolía tanto como a mí, ¿no? Y las cosas que hice bien, yo creo que fue cuando empecé a darme cuenta que este dolor no se iba a ir, que este dolor lo tenía que trabajar y empecé a buscar ayuda. Empecé a estudiar, me hice tanatóloga para entender qué era la muerte. Hoy este tema de la muerte es un tema que me fascina, que leo mucho, que estudio mucho. Y entre esta ayuda de saber qué estaba pasando, por qué tenía tantos sentimientos encontrados, es cuando el padre Mateo Bautista me aparece en Facebook con la presentación de un libro precisamente que decía el fallecimiento por muerte de un hijo, y es cuando yo lo contacto y empezamos ahí a charlar, ¿no? Inmediatamente fue buscar ayuda. No había curso que no me metiera, diplomado, empecé a buscar mucho material. En esa parte, sí, a Dios gracias, inmediatamente empecé a buscar ayuda. En mi caso, ¿qué hice Roberto? bien? En mi caso, ¿qué hice bien? Uh-huh. Uno fue querer sanar, ¿no? Ese fue para mí lo mejor que pude haber hecho, fue tomar la decisión de sanar la herida. Yo ya traía el ejemplo de mi mamá, porque mi mamá también enterró una hija, a mi hermana, que era que estaba entre los dos, era la del medio. Y yo vi todo lo que mi mamá hizo mal. Entonces yo entendí que lo que tenía yo que buscar era buscar la sanación, el volver a ser feliz para no amargar a mi familia. Ese es para mí el punto medular. El número 2, algo que también hice bien, fue siempre dar ese apoyo en todo lo que necesitara mi esposa. Ella me decía, vamos a ir a un curso y allí vamos. Que vamos a ir a otro retiro, ahí vamos al retiro. Entonces, siempre estuve en la disposición de ayudar a mi familia. ¿Qué hice mal? Algo que yo puedo enfocar, que hice hasta cierto punto hoy de manera equivocada, haberme callado tanto y no expresar mis sentimientos, podría ser un punto ahí. El callarte, los hombres nos callamos, tendemos mucho a callar, a no expresar nuestros sentimientos. Sí lloramos porque me volví, después de la muerte de mi viejo a hoy, me he vuelto muy llorón. Es algo que tengo que ya cualquier cosa me hace lagrimear. Pero en aquella época te aguantas y te aguantas y te aguantas y absorbes y absorbes y absorbes. Entonces, ese es un punto que no debemos tratar de vernos fuertes, tratar de vernos inquebrantables, porque a la larga nos pasa. ¿Tenías ese mandato también, Roberto, de que los hombres no lloran? ¿Tenías ese mandato también?
Claro, es que ese es un mandato que aunque no te lo enseñen en tu casa, es un mandato que tú ya traes programado en tu mente. Y es cultural, aquí en México es cultural. El hecho de que no te vean débil, ¿no? Que siempre te vean erguido y levantado y de frente a los conflictos. Entonces, ese punto a la larga nos trae muchas consecuencias. Hasta hoy me doy gracias a Dios que yo no tuve ninguna reacción física en mi cuerpo. No terminé con hipertensión, no terminé siendo diabético. Cuando yo vi que no enfermé físicamente, dije yo, por lo menos gracias a Dios, creo que lo que hicimos estuvo bien hecho, ¿no? Y pudimos avanzar y pudimos sanar. Esa es la ventaja, ¿no? Que es lo que yo veo. Cuando uno como hombre expresa los sentimientos, la ventaja es que vas a sanar y no te vas a enfermar. Mi papá se hizo hipertenso después de la muerte de mi hermano. Entonces, le pasó factura. Claro, porque las lágrimas escurren por otros lugares, ¿no? Cuando la pena no sale a través del llanto, a través de la expresión, de los gritos, la pataleta, como uno necesite en esos primeros tiempos donde el padre Mateo dice que esas reacciones son NNN, ¿no? Normales, naturales y necesarias. Esa pena escurre por otros lugares, que no son los lugares más saludables donde puede ir, ¿no? Es correcto. Es correcto, es que al bloquearte y ocultar tu dolor y tu sufrimiento, esto es una olla express, es una olla que guarda el vapor y va conteniendo y va conteniendo y va conteniendo. Tarde o temprano se va a botar el seguro, por algún lugar va a brincar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como matrimonio? Estar liberando esa presión, hablándolo, platicándolo, llorando, vivir en familia, con tu núcleo, estar con tu hijo, con tu esposa. Tienes que trabajarlo en conjunto, no solito. Sí. Vamos hacia allí, si les parece, ¿no? ¿Cuál es la invitación concreta, Araceli y Roberto, para los matrimonios? ¿Qué es o a qué están invitados los matrimonios, este hombre, esta mujer, cuando se muere un hijo? ¿A qué trabajo están invitados los matrimonios? Bueno, los matrimonios que ven morir un hijo, sí están obligados, Verónica, escucha esto, están obligados a sanar la herida. Porque, sobre todo si nos sobreviven hijos, ¿sí? Porque, como te comentaba hace rato, los matrimonios, cuando un hijo fallece y no logran trabajar esta herida, corren el riesgo de terminar divorciados. Y los hijos que sobreviven sufren mucho, porque no solamente ellos también están en duelo por fallecimiento de un hermano, sino que ellos no se sienten que no valen lo mismo, ¿no? Y no valen lo mismo por el hermano fallecido. Ven a sus padres peleando, discutiendo, el no me hables, culpándose uno a otro. Es una situación muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sí estamos obligados a sanar la herida, sí tenemos que enfrentarnos y confrontarnos con nuestro propio sufrimiento y dolor. Y sobre todo, como dice Roberto, cuando es demasiado el sufrimiento, porque además el sufrimiento habita aquí, tú lo vas a bajar al cuerpo, lo vas a expresar de alguna manera, lo vas a somatizar el sufrimiento. Y hoy sabemos, ¿verdad? Porque nos los enseña la pastoral del duelo, pues que el sufrimiento afecta tus 6 dimensiones, ¿no? Y no solamente corres el riesgo de terminar divorciado, sino vas a enfermar a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, a tus valores, ¿no? A tu espiritualidad. O sea, es muy fuerte esto y sí tenemos que trabajarlo para poder seguir viviendo. Y mira, Vero, nosotros lo podemos decir, después de enterrar un hijo, sí puedes volver a ser feliz. Sí se puede volver a sonreír, pero tenemos que hacer todo un trabajo de duelo. Y a Dios gracias, hoy podemos llorar juntos. Ya no tenemos por qué escondernos de que
tú lloras en un lado, vete a tu recámara, yo me voy a la sala a llorar. No, podemos llorar juntos, pero no solamente como matrimonio, sino llorar con nuestro hijo que nos sobrevive, que es Roberto. Hoy le doy gracias a Dios que Roberto también ha aprendido a duelar. Y él no ha tomado la pastoral del duelo, pero nos escucha y damos testimonio como padres que hemos sanado. Y entonces, aunque él no ha tomado la pastoral, pero escucha los talleres en línea, nos va a ayudar a los talleres presenciales, va a poner la bocina, el micrófono, se queda ahí. Entonces el hijo está escuchando. Y es como él aprende, porque además somos reflejo de sanación. Entonces, por reflejo, él está duelando. Y hoy me dice, mamá, estoy muy orgulloso de ustedes, ¿no? Y él también llora, él también expresa. Y entonces me doy por servida, ver. Qué hermoso lo que decís. Hay, bueno, varias cosas que quiero rescatar. La primera es que hay muchos papás que nos están escuchando con esta misma situación, la muerte de un hijo. El escucharte a Araceli y Roberto a la vez decir, se puede ser feliz después de elaborar y hacer este trabajo de duelo con esta herida tan profunda, se puede ser feliz. ¿Vamos a ser igual que antes? No, esto lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces en este ciclo, pero se puede ser pleno y feliz cuando uno ha elaborado esta herida tan, pero tan profunda. Y algo que recalcabas, querida Araceli, es que cuando estamos elaborando estos duelos en forma matrimonial y familiar, cuando hay, ¿no?, otro u otros hijos dentro del hogar, el duelo es pedagógico, el duelo es educador. Como duelan los padres, terminan duelando los hijos en definitiva, ¿no? Estamos educando a nuestros hijos también en este aspecto tan, tan importante, donde la muerte sigue siendo un tabú, ¿no? Así es que el cómo te ve a tu hijo actuar en tomar una decisión, en cómo te confrontas a un problema, cómo te confrontas a un duelo, es como él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando cómo tenemos que comportarnos ante el sufrimiento, ¿no? Y cómo nos vamos a confrontar ante el dolor y todos esos pensamientos que tenemos en la mente y que estamos viviendo, esa tormenta eléctrica en el cerebro. Entonces, ahora entendemos y mi hijo entiende y comprende que los problemas no terminan ahí, que ya acabó la vida frente a un problema. Mi hijo entiende y comprende que ante la adversidad hay que sobreponerse y confrontarla. Entonces, ese es el cómo educamos con el ejemplo. Así es. Araceli y Roberto, vamos a hacer otra nueva pausa musical porque le queremos dar tiempo a nuestra comunidad de Radio María TV en Argentina para que puedan realizar preguntas, para que puedan hacer algún comentario, para que puedan contar su propia historia. Al 351-871-593 estamos dialogando con Roberto y Araceli. Ellos son papás que han elaborado el duelo por su hijo Diego y que hoy son testimonio de vida, de que se puede ser feliz después de haber hecho este trabajo maravilloso en forma individual, pero también matrimonial. Hoy son coordinadores de los grupos de mutua ayuda en duelo en Chiapas, en México. Ya venimos. Allá un mensaje que recibimos al 351-871-593 de nuestra comunidad. Estamos dialogando con Roberto y con Araceli. Desde México ellos están con esta comunicación. La temática es la muerte de un hijo y cómo elaborar este duelo en forma individual, pero matrimonial, ¿no? Lo que planteaba Zulma es otro tipo de duelo, ¿no? Pero no deja de ser una muerte cercana de alguien que queremos. ¿Cómo se puede ayudar a una persona cercana? Y lo voy a ligar a otro mensaje, Araceli y Roberto, que llegaba por acá, de otra persona perteneciente a nuestra comunidad, Ramona, que dice lo siguiente. Falleció un sobrino ahijado, Pablo Martín, y me cuesta visitar a los padres a pesar de que me lo han pedido, que no deje de ir. Pregunto, ¿estoy siendo egoísta
yo también estoy sufriendo la partida de este sobrino. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Ramona, ¿no? ¿Cómo ayudar cuando uno también está sufriendo, ¿no? ¿Cómo hacer con la petición de aquel que está sufriendo y no dejes de venir que me hace bien, con esto de que hay una resistencia, no puedo porque yo sufro y me hace mal quizás si voy, si no voy? De la misma manera cuando alguien quiere ayudar a otro, ¿no? ¿Cómo hace también? Sobre todo cuando uno sufre. ¿Qué nos pueden decir en su experiencia, Roberto y Araceli? Bueno, decirle a esta tía, a esta madrina, obviamente ella también está en duelo porque un sobrino se llegan a amar como si fueran tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que Claro. están pidiendo estos padres? Visítame porque necesito hablar de mi ser querido. Los padres en duelo, fíjate, Verónica, lo que pasa con el resto de las personas que están alrededor de unos padres en duelo. Piensan que si hablan de nuestros hijos nos vamos a poner tristes o vamos a llorar Ujú, ujú. o nos va a incomodar el tema. Sí. ¿Y qué crees, Verónica? Es todo lo contrario. Los padres en Mm, duelo sentimos una necesidad de hablar de nuestro hijo. Sentimos que nuestro hijo para nosotros está vivo, ¿sí? Y la mm, forma en cómo lo vamos a mantener vivo es hablando de él, recordándolo con amor. Nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos. Sobre todo, por ejemplo, un día como hoy, un día 27 de mayo, nació Diego. Entonces, mm, hoy a los amigos que ya saben que nuestro hijo nació un día como hoy, nos mandan mensajitos porque es una forma hermosa de recordar, ¿no? Que tenemos un hijo, porque nosotros no tuvimos un hijo, nosotros mm, tenemos un hijo, pero hoy está resucitado y está en la presencia del Creador de Dios, ¿no? Entonces, esta tía es bueno que se acerque a su hermana o a su hermano y los visite y ambos van a sanar porque estamos hablando de lo que nos duele. Y hablarlo, expresarlo, ya le estamos dando, poniendo nombre a esa emoción, ¿no? Estoy triste, no he venido porque pues no sé qué decirles, pienso que a lo mejor les puede incomodar, o sea, hay que expresarlo, ¿no? Y sobre todo tienen la dicha y la fortuna de tener los grupos de mutua ayuda, resurrección de la pastoral del duelo allá, acercarse a un grupo, porque a lo mejor ella está en negación y no quiero aceptar ni quiero tocar el tema de la muerte, pero ahí está y ese tema está ujú. pendiente. Tarde que temprano, pues hay que tratarlo, ¿no? Hay que procesarlo. Así Y con es. respecto al otro tema, Roberto. el Ujú, señor que se enviudó y ya tiene, por lo que entiendo, tiene mucho tiempo su duelo y ha sido un duelo que ha tenido escondido, no lo ha procesado, y que tiene culpas y todo lo que conlleva el duelo. Sí es muy recomendable que poco a poco su actual esposa o su actual pareja lo vaya encaminando y lo vaya llevando hacia un grupo Resurrección para que lo ayude. Y el otro es que los hombres tenemos una forma de duelar muy extraña. Las mujeres muchas veces no nos entienden cómo duelamos los hombres. El común denominador de las mujeres no saben cómo duelamos los hombres y los hombres somos y nos callamos mucho las emociones. Pero si nos van hablando y nos van pasando la información, de así como goterito, 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 las estamos escuchando y estamos poniendo mm. atención a lo que nos dicen. Por ejemplo, pasarle un ¿Cuáles son las programa. características de duelo de un hombre? Eso es muy interesante, Roberto, que puedas hacer como un punteo, una descripción de común denominador. ¿Cómo duela un hombre? Vos decís, no nos entienden porque quizás es muy diferente a cómo duele una mujer. ¿Cómo te describirías esto, vos siendo hombre, duelando? ¿Cuáles son las características, algunas comunes? Las características comunes, una es que no queremos que nos vean débiles, ¿no? Esa es la primera. Número dos, no nos gusta que nos
a la hora que nos ven llorar, que quieran llegar a abrazarnos, a consolarnos. Eso no nos gusta. Si ya estamos llorando, déjenos llorar, y porque tenemos la confianza de llorar frente a ustedes. Nada más no nos abracen ni nos empiecen a decir ya tranquilo, ya va a pasar. No nos digan nada. Solitos entendemos las cosas. Número 3, no nos quieran presionar a que tenemos que sanar inmediatamente y al mismo tiempo que una mujer. Nosotros tenemos nuestro ritmo de sanación y nuestros tiempos. Y la otra es que muchas veces van a pensar, porque yo por ejemplo lo que tenía es que de repente me iba yo con mis amigos y salía yo a tomarme un café y me decía mi mujer, ¿cómo es posible que puedes salir a distraerte si estamos en duelo? Y lo que uno busca es distraer la mente, como diríamos, descansar un poquito de ese sufrimiento, ponernos a ver una película, ponernos a ver, no sé, un video, tanto que hay videos en YouTube de tonterías, porque realmente nos ponemos a ver tonterías que no nos llenan, pero distraen nuestra mente. Y hay un punto muy importante que quiero tocarlo aquí contigo, Verónica, es la sexualidad en el hombre. El hombre siempre tiene, desde el momento del duelo, el hombre siempre va a tener ese apetito sexual activo, no lo va a perder. Cuando la mujer sí lo pierde en ese momento. Entonces, los hombres tendemos a que nuestro líbido esté activo. ¿Y por qué está activo nuestro líbido? Porque es una manera que queremos distraer el dolor. Queremos ocultar el dolor a través del placer sexual. Entonces, ese es algo que las mujeres tienen que entender, que los hombres podemos caer en la masturbación, podemos caer en muchas cosas de ese sentido por nuestra misma situación de cómo procesamos el dolor. ¿Cómo estamos estructurados los hombres? Cuando la mujer no tiene en ningún momento apetito sexual. Entonces, ahí es como hombre y como mujer nos tenemos que ir entendiendo que si tu compañera no quiere tener relaciones y uno sí y quiere tener relaciones, pero tiene uno que ir negociando y viendo la manera de poder ayudarnos entre ambos. Y a nosotros nos sirvió mucho escuchar a un sacerdote en un tema sobre la sexualidad y sobre el duelo, y entendimos ahí, y mi esposa entendió cómo el hombre tiene esa parte, ese apetito sexual. Y creo que con clarísimo, eso... Roberto, clarísimo. Absolutamente, ¿no? Muy claro y muy amplio, además, la descripción que has hecho y muy necesaria, porque a veces de esto no se habla. Creo que la mayoría de las veces no se habla, así que ponerlo hoy en luz a partir de este programa es muy importante, así que agradezco. Otro mensaje, pregunta Mónica, ¿es aplicable lo que están diciendo al duelo de mamás solas? Conozco mamás que están atravesando el dolor de la muerte de un hijo solas, sin un esposo, sin un compañero. En Córdoba nos preguntan si hay un grupo de mutua ayuda, lo hay. Vamos al final del programa a volver a decir dónde está el contacto en Argentina para los grupos de mutua ayuda. Pero la pregunta concreta, Araceli y Roberto, ¿esto es aplicable para mamás que no tienen pareja y que ha muerto un hijo? Bueno, Verónica, sí es más complejo, por supuesto, porque ella no tiene un hombro en donde llorar. No tiene esa pareja que te dé esa fortaleza y que te sostiene, porque nuestra pareja nos sostiene. Yo me acuerdo que cuando Diego falleció, yo me deshogaba mucho, lloraba muchísimo y mi marido me abrazaba, lloraba conmigo, llorábamos juntos, ¿no? Llorábamos juntos. Ahora imagínate una madre que está sola, con quien llora, con quien se desahoga y que además le sobreviven otros hijos y ella no se puede permitir, ¿verdad?
derrumbarse, porque entonces esa casa va a ser un caos, ese hogar va a ser un caos, ¿no? Si la mamá se vuelve loca, la familia se va a volver loca, ¿no? En nuestro caso, yo lamentablemente me vi muy delicada de salud, estuve muy malita, y quien se hizo cargo prácticamente de la casa y de todo, pues fue una persona que nos ayuda en la casa, y Roberto. Yo no tenía cabeza para eso. Entonces, a esta mami que lo está viviendo sola, yo sí le recomiendo que busque un grupo de mutua ayuda para poder trabajar el duelo y desahogarse, porque es muy complejo, es muy difícil, muy difícil. Pero hay que hacer una red de apoyo, hay que hacer una red de apoyo, puede ser su hermana, su mamá, sus amigas. Necesitamos esta red de apoyo, y eso es lo que nos dan los grupos Resurrección, porque no son grupos de mutua ayuda, sino no son grupos de mutua ayuda, no de autoayuda, ¿no? Entonces ahí hacemos un grupo de contención y hacemos una red de apoyo. Excelente, Araceli. Tenemos más mensajes. Dice que un oyente que nos identifica: gracias por el programa y esta temática. Después de 10 años del fallecimiento de mi hijo, seguimos adelante tratando de seguir viviendo y de darle sentido a esta vida que nos toca, con estas presencias y una presencia especial que nos acompañará siempre y nos espera para el abrazo amoroso en la casa del Padre, donde no hay dolor. Adriana dice: qué hermoso testimonio. Con mi esposo Darío falleció un hijo pequeño, partió de esta vida en un accidente en 2021. En noviembre de este año yo tuve un infarto muy grave, pero por obra de Dios estoy acá y me siento muy identificada hoy con el testimonio de Araceli y de Roberto. Muchas gracias, estoy diciendo Adriana. Andrea dice: yo participé de un grupo de mutua ayuda Resurrección por el fallecimiento de mi padre por la pandemia, pero hace unos días se detuvo un embarazo de 7 semanas, que hubiese sido mi segundo hijo, porque ya tenemos una niña de 5 años. Mi pregunta para Roberto y Araceli es si le decimos o no a esta niña lo que ha sucedido, porque nosotros estamos no del todo repuestos todavía por esta noticia. Es una pregunta que realiza Andrea en esta circunstancia también particular. Yo hoy voy a dar una opinión, aunque mi esposa es la que da las terapias tanatológicas. Si la bebé, su hija que vive, estuvo enterada del embarazo, sí es correcto que se le diga. Porque siempre es bueno no ocultar a los hijos, no taparles esa información. Tienen que estar enterados y tienen que ver que la mamá se repone a ese golpe, a ese dolor, a ese sufrimiento. Esa es mi opinión. Aquí vamos a escuchar la de mi esposa. Sí, Verónica, sí es importante que a un hijo, porque ellos se ilusionan, al igual que la mamá que sabe que está embarazada y que va a tener un hermanito. Ellos también se emocionan, se ilusionan, y no es bueno ocultarles bajo ninguna circunstancia la muerte de su hermanito, ¿sí? Desde muy chiquitos a los niños hay que hablarles de muerte. No empecemos a decirles, tu hermanito es un angelito, y Diosito necesitaba más angelitos y por eso se lo llevó. No, tenemos que ser claros y precisos con los niños. Tu hermanito falleció, y contarle las circunstancias, obviamente a la edad de ella, ¿verdad? Pero que ella esté enterada, y si no la llevaron tal vez a los funerales, eso también es un error, porque nosotros vamos procesando el duelo desde los ritos funerarios, ¿no? Pero en caso que fue por meses o algo, por lo menos sí comentarle a la nena, pues que su hermanito nació con los ojos dormidos, su hermanito falleció, y contarle qué pasó con él, en dónde se encuentra, si es que cremaron al bebé, ¿no?
y sí hablarle de la muerte. Eso sí es importante, muy importante. Bien, bien. María Inés dice, buenas tardes, maravilloso el testimonio que estoy escuchando de Araceli y de Roberto. Qué bueno hablar, expresarlo todo, comunicarse de todas formas. Esa es la médula del duelo. Sin comunicación no es fácil. El dolor no se va, pero cambia, evoluciona conforme vamos madurando nuestro duelo. Un día no se nos quebrará la voz y podemos sentir la presencia con nostalgia, pero con alma serena de nuestro ser querido. Es un largo camino, pero se puede, dice María Inés. Y la serenidad es un termómetro, ¿no, Roberto, Araceli? Cuando hemos hecho un camino y ya podemos hablar de nuestro ser querido en forma serena y ya no nos ahogamos en lágrimas, es un indicio de que hicimos algo bien, ¿no? Sí, claro, en el momento que puedes tú ir por la vida platicando las travesuras, las cosas, el amor, el cariño, todo lo que tenías con tu hijo, y lo puedes recordar desde el gozo, desde el placer de recordar. Eso es cuando tú ya puedes decir, he sanado mi duelo. Cuando tú puedes platicar con tu familia y puedes tocar temas, curiosidades o cosas que viviste con tu hijo y no caes en sufrimiento, que no te duele, sino al contrario, lo disfrutas platicar de eso. Ese es el momento que tú puedes decir, he sanado mi duelo y lo puedo caminar, puedo platicarlo, puedo llorar de vez en cuando por algún recuerdo, pero no entro en sufrimiento. Pero, y a mí me encantó la frase que dijiste, la serenidad es un termómetro. Y sí, lo dijiste muy bien. Un día como hoy nació Diego y en esta casa hoy vamos a comer una comida favorita de mi hijo. Es una forma de recordarlo de una forma bonita, ¿sí? Sí, nos llega la nostalgia, nos llega el sentimiento, porque yo debería de estar partiendo yo un pastel, no debería de estar haciendo misas o rezos, ¿no? Pero, sin embargo, agradezco inmensamente que Dios me permitió tener este hermoso hijo por 15 años y fueron los años correctos, ni un día más, ni un día menos. Lo aceptamos, lo agradecemos y agradezco que como fue, así tenía que ser y lo acepto. Y prefiero haberlo tenido a nunca, prefiero haberlo perdido, aunque nunca lo haya yo tenido, 1000 veces. 1000 veces volvería a pasar por el mismo sufrimiento, pero dar gracias que fuimos padres de un hermoso ángel llamado Diego. Qué maravilla es escucharlos. Gracias por el coraje, la valentía, por transmitirnos la experiencia de vida que ustedes tienen, porque lo están agradeciendo desde muchas partes de aquí, de Argentina. Muchas gracias, querido Roberto, querida Araceli, por animarse a decirle que sí a la vida, a volver a ser felices, a seguir adelante, a vivir en plenitud. Muchas gracias por esta experiencia a ambos. Gracias a ti, gracias. Saludos desde México, gracias. Saludos, un abrazo fraterno. Ahí está Roberto y Araceli para todos aquellos que quieran mayor información sobre los grupos de mutua ayuda en duelo. Aquí en la Argentina es www.pastoralduelo.org, www.pastoralduelo.org. Están todos los grupos de mutua ayuda, resurrección y sus centros, bien descritos, sus coordinadores, aquellos que son algunos grupos virtuales, otros presenciales. No pueden perderse esta experiencia si estás atravesando o has atravesado por la muerte de un ser querido y todavía esa herida está pendiente de sanar. Que no quede más pendiente. Anímate. Hacé tu trabajo de duelo. El encuentro de la música. Ya volvemos.